Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video miraremos una aproximación a los estudiantes emprendedores, características, rasgos y factores determinantes para poderlos identificar. En esta ocasión, les presentaré yo, Nicolás Díaz Gil, los avances de mi proyecto de grado y la investigación de este tema tan importante y tan relevante en el estudio del emprendimiento y de los ecosistemas de emprendimiento a nivel global y colombiano. Entonces, continuemos. Después de mirar distintas aproximaciones para realizar el análisis de los estudiantes emprendedores, nos encontramos con una pregunta de investigación que genera un objetivo que nos permite mirar desde distintos ángulos a este tipo de emprendedores y a estos actores relevantes en el estudio del empresariado y del emprendimiento, como dije anteriormente. Dicho lo anterior, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los factores determinantes para que un estudiante de pregrado tome la decisión de emprender? Y como objetivo, buscaremos determinar los factores determinantes que influyen en el estudiante de pregrado a la hora de tomar la decisión de emprender en ámbitos internos y externos. Es muy importante poder hacer este análisis integral y generar distintas aproximaciones que nos permitan entender a profundidad todo este tema de las motivaciones, el pasado, el presente, el contexto y todos estos elementos que influyen en la decisión de emprender de estos estudiantes. Pero ¿por qué es relevante? Se pueden preguntar. Este estudio es relevante por múltiples esquemas y por múltiples situaciones. Sin embargo, viéndolos de cuatro aproximaciones y desde cuatro realidades diferentes, podemos ver que uno, el volumen empresarial. Los estudiantes emprendedores representan cerca del 17% de la actividad empresarial mundial, según Bosma y Kelly en el 2019. Adicionalmente, hay una cantidad alta de estos emprendedores universitarios. El Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey del 2018, un estudio que analiza más de 20.000 estudiantes de 3.000 diferentes universidades en el mundo, encontró que el 11.2% de los estudiantes encuestados son emprendedores. Esta cifra es grande, y esta cifra tan grande nos permite identificar que cerca de 2.200 estudiantes de los 20.000 analizados tienen alguna cercanía con el emprendimiento. Adicionalmente, hay ejemplos grandes que ameritan un caso de estudio y ameritan observar por qué es tan importante identificarlos con antelación, antes de que sean unos grandes emprendedores. ¿Por qué? Porque si los identificamos con mucho tiempo de antelación, podremos apoyarlos, podemos generar esquemas de estudio, de conocimiento, infraestructura y apoyo que permitan impactar tanto a estos emprendedores como a su contexto regional, local, global. Y finalmente, el impacto. El Global Entrepreneurship Monitor volvió un parámetro clave la inclusión de cursos, programas y educación sobre emprendimiento en colegios y universidades como un factor clave en el desarrollo del emprendedor. Porque, como verán más adelante, la época académica y universitaria es esencial en los emprendedores. Y es por esto que queremos estudiar qué tanto impacta distintos elementos para que estos estudiantes tomen la decisión de emprender. Y nos encontramos con un esquema de análisis teórico que nos permite a nosotros ver las distintas aproximaciones y los distintos factores, elementos, rasgos y situaciones que afectan la toma de decisión del estudiante al momento de emprender. Y para esto nos iremos por dos caminos. El camino primero es los factores internos, que contempla factores como la personalidad, las motivaciones, la visión de este estudiante, la identidad, cómo se considera a sí mismo, y el género. Estos factores son determinantes, desde la personalidad hasta el género, tienen un impacto determinante a la hora de emprender y a la hora de tomar la decisión de emprender. Y por otro lado están los factores externos, el ecosistema universitario, como le dije anteriormente, un rol fundamental, ver qué tanto impacta factores como la carrera, la universidad y otros, la familia, ver los antecedentes de emprendimiento en la familia y ver su impacto en estos estudiantes, el apoyo que le dan y otras. El contexto económico del país y de la región. Veremos más adelante lo importante que es y cómo el trasfondo teórico de múltiples autores, tal como los demás factores, implica tanto impacto y tanto trasfondo en el estudio de los estudiantes universitarios. Emprendedores. Y finalmente,
los amigos y el medio social. Todo esto serie de factores, estos 9 factores identificados, nos permiten generar hipótesis, que más adelante explicaré para qué nos servirán. Y finalmente, dado toda la revisión de literatura y la identificación de los distintos factores, elementos y rasgos, identificados por múltiples actores, autores y actores del ecosistema, nos permiten identificar estos grandes elementos. Y como lo dije anteriormente, será esencial la formulación de hipótesis con base a los factores encontrados en la revisión académica. ¿Por qué? Porque nos permitirá encontrar realmente qué es lo que afecta a la decisión de emprender del estudiante universitario, por qué emprende o por qué emprende con base a distintas situaciones, cómo hace para emprender, si es su personalidad, si es el apoyo familiar, si son ambos, si es solamente la universidad, si es la universidad y el género. Se formularán distintas hipótesis que nos permitirán a nosotros encontrar de forma real, aproximada y en campo cuáles son estos factores determinantes, como dice la pregunta de investigación. Y para esto tendremos una metodología que será estudiada o será aproximada en 3 distintos elementos. El tipo de metodología serán cuestionarios. Entonces, como dice en el texto que pueden observar en la pantalla, es importante poder acercarnos a estos emprendedores universitarios, identificar los rasgos, identificar qué los mueve, por qué tomaron la decisión de emprender, qué los motivó, qué hizo que tomaran esta decisión, o si simplemente la universidad tuvo tanto impacto en su desarrollo que fue este fuego interno que se prendió, o si simplemente nacieron para esto y siempre dijeron esto es lo mío. La idea es desde la aproximación académica y de campo darle solución a estas preguntas, tantas preguntas que pueden salir. Para esto analizaremos individuos. La unidad de estudio serán emprendedores universitarios. Queremos identificar de forma directa, aproximada y cercana cuáles son estos rasgos y estos factores determinantes. Para esto nos acercaremos a estudiantes emprendedores para que resuelvan el cuestionario detallado y podamos identificar, como dice en la última parte, en la estrategia de muestreo, este caso típico. Ver personas que encajan en este caso de estudio, jóvenes entre los 17 y los 24 años que tomaron la decisión de emprender en época de pregrado. Dicho lo anterior, tenemos una serie de elementos y de factores, como dice anteriormente, que nos permiten a nosotros generar esta hipótesis. En el estudio y ya a la hora de llegar al campo, se generarán hipótesis como la autoestima y el positivismo son factores esenciales para que un estudiante emprenda en su época universitaria, hablando de un factor interno. Oyéndonos al contexto económico, el desempleo juvenil en la región de vivienda del estudiante es una salida para que no tengan que vivir por estas situaciones de desempleo, siendo el emprendimiento la solución. O por ejemplo, yendo al tema de la familia, los estudiantes universitarios que tienen padres emprendedores tienen más tendencia a emprender en su época universitaria. Esto nos permitirá a nosotros poder formularlas, poder preguntarle a los actores y a los individuos que necesitamos y finalmente poder llegar a soluciones y poder llegar a respuestas que nos permitan, como dice inicialmente, identificarlos. ¿Alguna pregunta? Y muchas gracias por su tiempo.